Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Acá está muy frío. Nos encontramos en el quinto ciclo de conversatorios Lo Divino está en lo Mundano, un espacio creado para precisamente hablar cómo vivimos este mundo en el día a día. Los intereses, las preocupaciones, a veces los miedos incluso. En la mañana conversaba con una amiga respecto a las vulnerabilidades. A veces todo eso pareciera ser que se arranca de el camino espiritual que queremos llevar, pero en realidad es ahí donde tantas veces se pone a prueba, se confirma. A veces es necesario desviar el camino o ver las señales, como precisamente hablaba con esa amiga temprano. Hoy nos acompaña una tremenda mujer que conocí hace muchos años atrás, desde la distancia, porque no es amiga. Sin embargo, he tenido muy bonitas conversaciones con ella, precisamente de estos temas. Y ahí ya está. Hola, Marce. Te voy a sumar. Te invité a este espacio. Por favor, Instagram así. Sí. Hola, Hola, Marce. ¿Está girada la cámara? ahí parece Ahí sí. ¿Cómo estás? bien. Acomoda todo nomás. Bien. Ahí Sí, levántalo un poquito. ahí parece que nos vemos un poquito más, ¿o Sí, no? Sí, ya, sí. ¿Cómo súper. estás, querida, hoy día? Bien, ¿y tú cómo estás, Romy? Bien, con un poquito de frío porque llegué hace poquito, entonces estaba incluso media, me calenté como corrí, bajé y todo un montón de cosas. Estaba igual corriendo para llegar. Muy agradecida y honrada también de acompañarte o acompañarnos Eso, en este acompañarnos. ratito, acompañarnos Hoy, igual a las personas que se estén sumando y todo. sí, que después van a ver también el video, así que genial. Y te agradezco mucho también que te des este espacio, porque precisamente en la mañana conversábamos con una amiga que es tan importante tener estas conversaciones en profundidad. Bueno, con la broma, por supuesto, también. Hola, Emita, Eva querida, muchos cariños para ti desde Los Ángeles. Me imagino que estás allá. Manda saludos, la Emi. Y conversábamos que eso, es tan necesario tener estos espacios, hablar en los contextos nacionales e internacionales donde estamos. Así que te agradezco mucho que hayas accedido a este conversatorio, Marce. Bueno, yo te voy a hacer varias preguntas y vamos a ir dialogando ahí, pero te quiero presentar. Tú eres psicóloga y has llevado un camino vinculado principalmente al chamanismo. A veces esa palabra se manosea un montón, se toca desde lo superficial. Yo, cuando empecé a escuchar de eso, de hecho me compré este librito, porque Muy creo bien. fundamental también ir a fuentes. Yo de profesión periodista, eso me interesa. Entonces me gustaría partir, Marcela, consultándote a ti, primero vinculado al nombre de esta entrevista, Lo Divino está en lo Mundano. Para ti, ¿qué significa lo divino ahora, con todo este camino que llevas, con esta profesión y esta vida vivida? Ujú. A ver, yo creo que uno igual va pasando por distintos como estados, etapas, ¿cierto? Y va como configurando también lo mismo, lo que tú me estás preguntando. Y también uno se va dando cuenta, yo creo, así como lo dice el título, ¿cierto? Como lo divino está en lo mundano, que creo que en lo cotidiano es donde uno tiene que también acercarme a la espiritualidad. Y en el fondo ahí es donde está realmente lo divino, en esto. Hay una persona que siempre me dice en la 3D y tiene toda la razón, porque digamos si uno está todo el día, ¿cierto? A lo mejor, no sé, acá arriba pensando o viviendo solo desde la espiritualidad o solo desde constructos, por así decirlo, o ideologías, en realidad uno te vas a volver loco porque uno no puede estar todo el día pensando, o en mi caso, por ejemplo, ya, o como psicóloga, todo el día siendo psicóloga o todo el día chamaneando, no se puede. Y obviamente lo que uno va aprendiendo tal vez en estas prácticas es poder incorporarlo en lo cotidiano.
en el trabajo, con un amigo, con la familia, con la pareja, en los distintos espacios donde uno pueda ir incluso transitando, subiéndose una micro y dando una sonrisa, o no sé, haciendo una fila y ayudando a alguien a, no sé, a recoger algo que se le cayó. Creo que en todos, viendo también esto de que lo divino está en todos, en cada uno de nosotros, de nosotras, es honrando esa divinidad del otro, lo sagrado, esa luz que tiene la otra alma. Yo siempre digo, yo me siento frente a almas, en La Vega, por ejemplo. Estoy con un alma. Yo hoy día estoy de este lado, pero mañana o podría estar del otro también. Entonces, yo creo que cuando uno ve sí desde ese lugar como lo sagrado de cada uno de nosotros y que cada uno es un alma, ahí uno también empieza a ver esto de lo divino en todos lados, en una flor, etcétera. Y este origen de lo divino, ¿tú lo asocias con un algo? O sea, no, ¿crees en un Dios, en una energía? ¿En qué crees? Yo, bueno, por sobre todas las cosas creo en Dios. Ajá. El chamanismo sí habla que todo tiene un espíritu, ¿cierto? Los apus, las montañas, una piedra, cada uno de nosotros también tiene un espíritu y sí, yo en eso lo comparto y lo creo y lo veo y lo siento y es así. Para mí, y para mí, que no digo que esto tiene que ser así, pero creo que Dios está en todos lados. Y en realidad, claro, las religiones, ¿cierto? Son como un poquito, van de la mano de la construcción, ¿cierto? De cada como ser humano, exacto, pero creo que Dios está en todos lados. Y creo que, y he pasado también por, de pequeña, no sé, testigo de Jehová, mormona, Krishna, siempre como en esta búsqueda, y en realidad yo decía eso. O sea, es como que yo puedo entrar a cualquier casa si es la casa de Dios, porque todas las religiones te dicen, esta es la casa de Dios. ¿Por qué no podría ir a cualquiera? O podría elegir una, tal vez. Claro, nunca me sentí como identificada al 100% con alguna de las religiones, pero yo creo que Dios está también dentro de nosotros, entonces nosotros también somos nuestro templo, y yo creo que eso muchas personas también lo sienten y lo viven así también. Entonces, sí creo en un Dios, que también para otro puede ser el amor universal, como le quieren llamar, pero sí, creo en Dios por sobre todas las cosas. No te apoyo. Algo que a veces asocian a mí me gusta mucho el concepto Ometeotl que Sí, tiene en México, porque es el dos Dios. En definitiva, es como sí. señalar lo femenino y Dios masculino. diosa, por supuesto. O sea, absolutamente Dios diosa, padre, madre, y esta dualidad también, y que todo es dual dentro del chamanismo o de la cosmovisión andina también es así. Está el Yanantin, todo es como es arriba es abajo, porque hay raíces, hay ramas, lo blanco, lo negro, hombre, mujer, la montaña también, dentro de la montaña está lo femenino y lo femenino es la planicie y lo masculino es ya como el pico de la montaña. Entonces, sí, pues, sin duda que está esa dualidad también. Y así como está dentro también de nosotros Animus, Anima, desde la psicología. Independiente del cuerpo que tengamos. Exacto, A exacto. veces cuesta que hablar de esos conceptos, pero bueno, también hay otras miradas. Marce, ¿cómo fue que tú desde la psicología pasaste a esto? Pero antes de eso incluso, ¿por qué quisiste ser psicóloga? ¿Por qué quisiste estudiar? ¿Fue desde siempre o surgió en algún momento? ¿Cómo fue Mm. eso? Yo diría que fue como desde siempre tener como esto de querer servir. Yo, bueno, ahora lo digo, yo sé que mi alma está al servicio. Pero mira, curiosamente yo a los 15 años yo decía que yo tenía amigos que eran mayores y se reían. Y yo decía, yo quiero abrazar a la humanidad. Eso era como adolescente, pero yo sentía que había como un propósito que no puedo decir en ese momento sentir como que mi alma, pero sí sentía que yo quería abrazar a la humanidad. Ajá. En ese momento yo igual sentía que quería abrazar a la humanidad tal vez que está como con dolor, con sufrimiento, como esa mitad del mundo.
Ujú. Y yo creo que porque de chiquitita igual fui como la típica, no sé, pues, la amiga que, o sea, como que todos consideraban la mejor amiga, que confiaba mucho, eh, y a mí me gustaba como también esto, o sea, como de, en el fondo contener, acompañar, hasta que, claro, pues salí del colegio y fue como, no, yo quiero estudiar esto. En el fondo, diciendo, pucha, ser una privilegiada de poder acompañar a otras personas, que es algo que yo sentía que era como desde mi alma y que más encima te paguen Ujú. por algo así. Entonces, en realidad tampoco fue como que tuve que pensarlo mucho o era como esto es. Y de hecho, a mí igual me costó entrar a la U. Di un par de veces la prueba de aptitud académica. Porque era solo eso lo que En quería. ese entonces era solo eso y quería que fuera en Concepción, en la Universidad de Concepción. Y claro, mis cercanos, mi familia, amistades me decían, oye, pero tú podrías estudiar filosofía o estudia, no sé, trabajo social, o hasta periodismo, profesora, si tienes la vocación de servir, de ayudar, no sé qué. Pero yo era no, pues, o sea, yo sentía que quería ser psicólogo y que en el fondo también tal vez un tipo de psicología que después ya cuando entré en primer año dije ya, la psicología transpersonal que tiene que ver con, en el fondo también un poquito de, llamemos espiritualidad o trascendencia, en el fondo de, bueno, del ego, de ir sacando las máscaras y que sí, yo dije ya, esa es la psicología que yo quiero, psicología transpersonal. Llegar ahí al fondo. Exacto. Y fue un Mar- lindo camino. Y antes de llegar al chamanismo, ¿hubo algún momento de tu carrera donde tú dijeras, no, no quiero, o no sé, así como una crisis, como que todos vivimos crisis igual en esos Mm. caminos? Sabes que no, al menos de la vocación, para Ujú. nada. Para nada. Yo, de hecho, en tercer año ya empecé a hacer talleres, por ejemplo, no sé, en ese tiempo eran en las cárceles. Que me invitaron una profesora Ajá. eh, y yo dije al tiro, sí, yo quiero. Y ahí, sabes que esa fue una súper bonita escuela, porque obviamente ahí también uno trabaja muchos miedos, también el prejuicio, el estigma, y también vas forjando mucho tu carácter. Ujú. Porque yo siento que, y siempre decía, después de eso, en realidad como que ya en mi profesión, como que hay pocas cosas uno le puede tener miedo. O te curtiste ahí. Claro, porque ahí viví, no sé, pues desde que me arrinconaran en una habitación y me dijeran, mira, sabemos dónde vive tu mamá, quiénes son sus vecinos, y si tú no me haces un beneficio, o sea, como ese tipo de cosas que ya después tú dices, o sea, después de esto, ¿qué me va a pasar en otro trabajo? Ujú. ¿Qué persona me va a lo mejor a intimidar? Difícilmente va a pasar algo así como tan extremo. Ujú. Entonces, esa fue una muy bonita experiencia también de aprender y en el fondo también con humildad. Porque si Ujú. uno llega a ese tipo de lugares, ¿cierto? Como aquí vengo yo, no sé, como profesional, o sea, No, difícilmente es va a ser imposible llegar bonito. así. Claro, entonces yo creo que todo eso igual ayudó mucho a que yo cuando ya me titulara dijera ya, quiero, o sea, estoy feliz con esto y en realidad desde este lugar también me voy a parar para ejercer esta profesión, con mucha humildad, con mucho respeto y en realidad convencida en el cambio o en la movilización como de los recursos de las personas. Yo siempre digo, el día que yo deje de pensar o de sentir que una persona puede cambiar o movilizar algo en sí, me dedico, sin desmerecer, me dedico a vender papas. No. ¿Cachai? Porque también pasa que hay muchos psicólogos que no creen de repente en el cambio y dicen, ¿para qué es esta Ujú. persona? No, por más que esté, o no sé, no avanza. Pero yo creo que ya cuando uno está en ese camino, entonces mejor dedícate a otra cosa, porque sin duda que cambia, todos los procesos internos son muy Ujú. pequeñitos, cuesta, a veces uno va súper bien, pero uno cree que retrocede y vuelve para atrás, ¿cierto? Ujú. Pero así es, po. Y Y tremendo trabajo el de ustedes, el de los psicólogos que tienen que ver quienes tratan, quienes realizan el trabajo directamente con las personas, porque pueden a lo mejor dedicarse a otra área, pero precisamente tocar las teclas adecuadas para que en la persona se genere el cambio. es, Obviamente debe venir de adentro para que sea permanente. Y en este camino, Marce, el chamanismo ya había aparecido en algo particular. ¿Cómo fue este vínculo? ¿Cómo llegaste? mira, por esta misma búsqueda que te comentaba al principio, como de una necesidad personal de espiritualidad, como de buscar a Dios, siento yo. O de entender que lo que era Dios, si había algo como que estaba por encima o no lo sé,
buscando, 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 y sabes que un amigo en realidad, y me acuerdo así muy vividamente como que si fuera ayer, un amigo me habla de un encuentro que se hacía en Alto Biobío, que era un Ya. encuentro holístico, que se llamaba Una Ventana para el Alma. Ujú. Y me dice, oye, Marce, yo voy a ir, no sé qué, era un retiro como de 5 días, y claro, yo dije, yo quiero ir. Como que al tiro mi corazón sintió que quería estar. Y ahí, claro, ese encuentro son 4 días bien intensos, en donde uno está todo el día en actividades, y dentro obviamente de esas actividades habían como introducción al chamanismo, con, no sé, búsqueda animal de poder, al final se terminaba en una caminata sobre fuego, obviamente ahí hablaban mucho, bueno, todo lo que es el camino rojo, qué sé yo, temazcal, y fue como, y ahí fue como una puerta que se abrió y Ujú. dije, ya, por acá voy a empezar en el fondo a investigar, a estudiar, a formarme, a participar en más talleres de esto. Y así llegué. Que yo Ujú. siempre digo, a lo mejor si ese amigo, bueno, yo creo que tal vez sí, pero ese amigo me abrió una puerta tremenda. Y que él hasta el día de hoy me dice, pucha, yo admiro igual tu consecuencia, porque claro, fuimos juntos Ujú. y él era súper empapado con eso, y él, claro, pudo andar, ya dejó, digamos, como, digamos, el chamanismo y todo, o de querer aprender, qué sé yo, y me dice, tú seguiste y seguiste y seguiste y seguiste profundizando, investigando, conociendo. Ujú. Hay momentos que igual de repente como que lo he, no digo dejado, pero sí como que lo he dejado un poco tranquilito, de repente por los mismos procesos internos que uno va pasando, por los cambios y qué sé yo, pero siempre vuelvo. O sea, Ujú. ahí en algún momento dije, ya, o sea, este es mi camino y tengo que tomar una decisión. O sea, no puedo estar, tal vez, no sé, 3 años, así como súper, como caballito, y después lo dejo un año. Ujú. Y llega un momento, yo creo que en la vida de todos, que es como, tienes que tomar una decisión, pues, o sea, y más si se trata, ¿cierto?, de tu desarrollo espiritual, si uno quiere tener una práctica espiritual, pensando, ¿cierto?, en, no sé, en querer trascender ciertas cosas de nuestro ego, en definitiva, estar más felices, Ujú. eh, hay que tomar decisiones. Pues y ahí yo dije, no, o sea, tengo que tener una práctica constante, y después ya de un tiempo era como, bueno, todo lo que yo he aprendido, todo lo que a mí me ha servido, también lo quiero Ujú. mostrar también. Y tal Y vez a eso, otras personas les puede también ayudar mucho, como me ayudó ayudar a mí. también. Claro, y esa decisión de decir, ok, este es el camino que sigo, ¿cuándo lo tomaste? ¿Hace cuánto tiempo fue para ti Yo creo decidir? que han habido así como durante la vida, Ujú. porque han sido, claro, como ya 20 años en el tema del chamanismo, un poco más. Yo creo que este encuentro al que yo fui fue como en el año 2003, creo que ahí fue. Y, y yo creo que en el año 2012 fue súper fuerte, fue muy, muy fuerte. Y que ahí incluso tomé la decisión y me fui a ir a la selva, a la Amazonía, para aprender. Dejé todo, todas mis cosas materiales. Lo único que yo tenía eran 2 mochilas de ropa, Ujú. y eso era todo lo que tenía. Pero yo decía, tengo lo más importante, mis manos, mis piernas, mi inteligencia, mi coraje, y con eso me basta. Eh, y claro, pues yo tenía, yo creo que el mejor trabajo que he tenido, vivía en un lugar que me gustaba mucho, no sé, tenía un auto bonito, tenía una pareja en ese Ujú. entonces De también. hecho, tenía pensado preguntarte eso, porque hace poco conversé con alguien que me dijo, oye, estuve en esta actividad de cacao, de la Marcia y todo. Yo la conocí tiempo atrás, ya ahí salió la conversa. Dijo, claro, cuando ella fue a vivir a la selva y todo. ¿Y eso en qué año fue, Marce? En el 2012, 2011, 2012, Ujú. sí. ¿Y cuánto Y ahí, tiempo estuviste allá? mira, estuve un año. Yo pensé que me iba a ir para toda la vida. Yo Ujú. nunca pensé que iba a regresar. Y de hecho tampoco es como que regresé, sino que cada 3 meses yo igual tenía que salir. Como uno no tiene, digamos, la visa o no está trabajando formalmente, Sí. cada 3 meses uno tiene que salir. Y yo aprovechaba y venía acá a hacer, no sé, algunos talleres o algunas ceremonias con toma de medicina de ayahuasca. Eh, y justo pasó un año exacto. Yo no me vacuné porque yo creía firmemente de que era un propósito en el fondo, que venía desde otro lugar, desde el Dios al cual yo creo, que en el fondo tenía que ir para allá y tenía que ir a aprender o tenía que ir a trabajar con las mujeres. Eh,
de este lado, digamos, de la Amazonía, todo es, o sea, ahí hay mucho maltrato, hay harto machismo, y como que yo sentía que tenía que trabajar harto con ellas, aparte de obviamente aprender que también me lo ofrecieron, porque no cualquiera llega a vivir, digamos, a la Amazonía, que tienen que recibir, acoger, y el chamán que estaba ahí me dice, mira, yo tengo muchos hijos, ninguno de mis hijos quiere aprender, si tú quieres te puedes venir acá, porque ya yo iba una semana, 3 días, 2 semanas, y él mismo veía que la comunidad me recibía muy bien. Al principio hablaban en quechua, pero de a poquito empezaron a hablar español, y él mismo decía, ¿por qué está pasando esto? Ujú. Si esto no es común, ¿qué pasa esto? O me acuerdo, creo que una de las primeras veces que fui, cuando ya me tenía que regresar, muchas personas como que lloraban, se emocionaban al despedirse, entonces le decía, ¿por qué pasa esto? Bueno, y ahí empezamos a tener también un vínculo, y hasta que en un momento él me dice, mira, si tú quieres venir acá, te acogemos, o sea, te recibimos, te puedes venir a vivir acá y aprender de las plantas, aprender de todo lo que yo sé, en el fondo te lo puedo enseñar. Obviamente uno igual tiene miedo, se cuestiona, se pregunta. Como te digo, yo en ese momento de mi vida tenía, yo creo que tenía la vida, yo sentía resuelta, o sea, el trabajo de la vida, el que yo había querido desde que estaba en la universidad, tenía una pareja, como te digo, vivía en un Espera, lugar. tengo que preguntarlo, una pareja ya, en ese mismo lugar. Acá, ¿no? Acá Ah, acá, ya. en Chile. Ajá, Entonces era como que tenía todo ordenado, ajá. pero dentro de mí había algo que decía, no, pues yo quiero trabajar más allá mis miedos, mis apegos, quiero forjar más mi voluntad, la disciplina, más voy a aprender de las plantas, voy a estar con una persona que me va a enseñar, que sabe, que es un Claro. nativo, que es de la selva, y ahí dije, no, me, Ujú. o sea, confiando, y ahí yo creo que uno cuando tiene una idea de algo, yo creo que uno tiene que tener la convicción. O sea, si uno no tiene la convicción, eh, cualquier cosa te va a sacar o te va a nublar o te va a distraer, pero ahí, si uno tiene el propósito y la convicción clara, Ujú. da lo mismo que el mundo se caiga a pedazos, Ajá. pero uno va con su flecha y la tira nomás. Ujú. Y estando allá, ¿hubo situaciones para ti complejas en cuanto a decir, me regreso o de dudar? Bueno, en esta conversación en la mañana con esta persona que señalaba varias veces, yo le comentaba, bueno, a veces ante los conflictos o las crisis de la vida, hay personas que podemos ver que son pruebas, señales, hay personas que sienten que no hay crisis, que en realidad si uno vive alineada siempre va a ser casi todo perfecto y puede ser para algunos, pero la gran realidad yo creo que no es tan color de rosa para toda la gente. Y se ponen a prueba nuestras convicciones, aparecen los miedos, como decías tú, además si tenías acá tanta certeza en este camino y estando allá, ¿tuviste momentos complejos? Mira, tal vez podría decir que sí, desde lo, tal vez desde lo que uno está acostumbrado, Ujú. porque vivir allá era retroceder en el tiempo tal vez más de 200 años, o sea, sin luz, sin agua potable, sin baño. O sea, piensa eso, o sea, imagínate ir al baño y tener que ir, yo llevaba así como un chucito para hacer un hoyito y poder hacer mis necesidades. Yo comía por lo que yo pescaba. Ujú. Eh, o tenía fuego porque yo iba a buscar, digamos, la madera y podía encender un fueguito para cocinarme el pescado que yo había ido a pescar. Y ahí Ujú. también, por ejemplo, yo decía, qué importante es aprender cosas en la vida. Ujú. Y yo de chica no tengo idea por qué, mi papá no pescaba, no tengo hermanos, ni primos con los cuales yo me relacionara y que hoy supieran pescar. Pero, por ejemplo, habían cosas en mi camino que yo hoy quiero aprender a pescar. Y en algún momento, de hecho, tuve hasta una caña, salía a pescar, y yo decía, qué importante si yo en ese momento no hubiera dejado de escucharme, porque todos me dicen, no, Marcelo, tú estás loca, o sea, ¿cómo ir a pescar o vaya a salir a pescar? O ¿cómo estáis pidiendo que te enseñen a pescar? Y yo, no, pero es que yo quiero aprender y quiero aprender. Y yo decía, si yo no hubiera seguido esa convicción que yo tenía, esa certeza dentro mío, ¿ahora qué comería? Ujú. ¿Cómo viviría aquí en la selva? Porque nadie me iba a ir a pescar, digamos, y me iba a llevar la comida. Ujú. Yo tenía que proveer mi comida de la naturaleza. Eh, y ahí, como te digo, o sea, es como que importante es lo que uno va aprendiendo y de repente a veces uno
dicen, o lo dejo o lo hago después. Pero aparecen esos momentos de, no sé por qué, pero tengo que saber esto, tengo que, Exacto, esa exacto. certeza total de la Entonces, claro, dentro obviamente de las comodidades es que te podría decir otra persona, de hecho, no sé, o he conocido gente que dice, yo fui a la selva y estuve, no sé, el tercer día me devolví, porque no podía aguantar los bichos, todo pica, todo muerde, todo es ponzoñoso, venenoso, que no tienes nada, no tienes luz, no tienes agua, no tienes comunicación, no hay radio, no sé, la gente ahí está puesta a las 5 de la tarde porque se oscurece y se levanta a las 3 4 de la mañana porque ahí sale el sol. Entonces, podría decir tal vez para otras personas, sí, eso es difícil, pero sabes que a mí no se me hizo difícil. Yo siento que estaba, insisto, tenía la convicción tan clara, mi propósito, por qué yo estaba ahí, que quería aprender, quería disciplinarme, tener voluntad. Entonces yo solita era como ya, 3 de la mañana, no sé, medito, 5 de la mañana hago no sé qué, 6 de la mañana hago no sé qué, ya a tal hora viene esta mano y me enseña, no sé, unos ícaros, después me deja sola y yo tengo que, entonces me ayudó mucho y a trabajar obviamente los miedos. Pues. Yo, mira, yo insisto, cuando uno yo creo que está alineado con el propósito de su corazón o de su alma, es todo como que fluye, todo se abre. Conocí personas maravillosas en la selva. Yo salía, no sé, una vez al mes o cada 2 semanas de repente a comprar algunas cosas al pueblo más cercano, no sé, papel higiénico, cosas como esas. Y conocí personas que, pucha, no sé, pero era como que las colocaban ahí, oye, mira, si te falta esto, no sé, te puedes venir acá, que tampoco lo ocupé, pero yo decía, o sea, si incluso no quisiera estar en la selva, podría vivir aquí mismo en Perú y me voy, no sé, pues a y tengo una chacra y tengo cosas para tener una vida tal vez más fácil, porque todos me decían, pero ¿cómo la vida en la selva es tan sacrificada? No sé qué. Pero en realidad, para mí, yo sentía que todo era un regalo, una bendición. Imagínate que llueva y estar desnuda, bañándote con el agüita, ahí también aprovechando a juntar agüita para no tener que ir a buscarla al río. Entonces era como vivir en realidad en agradecimiento, en gratitud. Oh, yo creo que eso cambia todo ante cualquier circunstancia. Bueno, cada uno decide cómo vivir su vida, pero sin duda, al menos mi experiencia es que estar desde esa perspectiva, hay situaciones, obvio, una muerte de alguien que uno ama, no va a ser muy motivo quizá en el instante de mucho agradecimiento, pero sí uno podrá resignificar ese instante y entender esas otras cosas. Marce, ¿qué hizo que te vinieras, que regresaras desde allá? ¿Sentiste que terminó Claro, el ciclo? ¿Qué pasó? claro, como te comentaba, yo, bueno, no me vacuné confiando, no me va a pasar nada, yo tengo que estar ahí, esto es un propósito mayor. Y claro, salía cada 3 meses y en el último viaje, que estaba programado para lo mismo, tenía que salir, justo se daban las fiestas de fin de año. Y yo quería pasar el año nuevo acá, digamos, con mi mamá, con mi gente. Y me tocaba viajar y me empecé a sentir como extraña, como enferma. Pero llegué acá y ahí ya, digamos, no sé, fiebre, mucha fiebre, vómito, diarrea. Traté de ponerme como todas las cositas naturales, que, no sé, cataplasmas de barro, cloruro de sodio, no sé, tomé todo lo que podía Oh, hacer. aplicando todo lo de ese tiempo. Exacto. Y no, como que no mejoraba, pues. Y hasta que mi mamá ya me imploró, por favor, me dijo, déjame llevarte a un médico, como para que vea, bajé mucho de peso, o sea, en una semana o 10 días, yo creo que había perdido 10 kilos, o no sé, si más. Y no podía sostener nada, digamos, en la guata, o sea, todo lo vomitaba o tenía que ir al baño, digamos. Y claro, pues ahí yo dije, ok, sí, porque yo me asusté mucho. Yo dije, aquí tal vez quizás que me agarré y estaba también en la epidemia de dengue. Yo cachaba que no era dengue, pero claramente tenía algo que era muy extraño que yo no sabía y sentía como que yo dije, aquí me voy a morir. Eh, y claro, fui al médico, fue un poquito de peregrinar por los médicos porque nadie sabía que tenía. Me decían, puede ser un parásito en la cabeza, un parásito en el corazón, es una enfermedad tropical, no sabemos bien lo que puede ser. Y ya se cumplía el plazo en que yo tenía que regresar. Y ahí yo dije que el chamán ya nos habíamos comunicado con él, o yo me había comunicado con él, y él, tienes que venirte ahora ya para hacerte una sanación, no sé qué. Y mira, para llegar a ese lugar,
yo tenía que tomar un bus o como un, no sé, un vehículo, que era como un camión que conducía toda la noche, te dejaban en un lugar, tú de ahí tenías que caminar como 5 horas con machete y abriendo camino porque la selva se cerraba obviamente el camino y tomar como una embarcación, Mm. 3 horas más. Entonces yo ahí lo pensé, el camión también pasaba como una vez a la semana, o sea, no era como que todos los días en la noche uno podía Claro. llegar a la selva y salir todos los días, no. Entonces yo ahí lo pensé y yo dije, en realidad, así como estoy con fiebre, no puedo sostenerme en pie, porque imagínate todo lo que había bajado de peso, eh, o los vómitos, qué sé yo. Y ahí yo dije, en realidad no me puedo ir así, po. O Ujú. sea, quiero ver qué tengo, curarme, sanarme y después volver, digamos, y regresar cuando yo esté bien. En esto pasaron como 2 meses o 3. Nunca supe lo que tuve finalmente. Mm. Y ya cuando estaba bien físicamente, ahí dije, o sea, vuelvo o tal vez ya el ciclo esto fue, porque en un año nunca me enfermé, nunca me pasó nada y justo ahora que me tenía que venir, digamos, a salir, me pasó todo esto y ahí también sentí, dije, a lo mejor tengo que, o más que a lo mejor dije, siento que tengo que quedarme, que ya cumplí o lo que me querían enseñar o no sé, ya cumplió su tiempo y me voy a quedar acá. Y me Anidó en quedé. tu corazón otra certeza, como las Es, anteriores. pero claro, pero no fue que yo me quise venir o decidí volverme, o sea, como que yo creo que si no me hubiera enfermado, obviamente retorno y hubiera seguido, y como te digo, yo pensaba que me iba para toda la vida. Yo Ujú. dije que es la selva, pero después a lo mejor voy a terminar, no sé, en la India enseñándole a leer a los niños, o sea, era como, aquí me voy no sé, viajo por el mundo, no sé, al servicio de lo que se me vaya presentando, pero no pensaba volver. Ujú. Y me quedé, y me Oye, quedé. tremenda experiencia. Yo quiero en algún momento ver fotos. Sí, No sé si habrá, pero es que hay cosas sí, que uno no puede imaginar de todas maneras. O sí, sea, no, es por una más que lo experiencia. intente. Es muy bonito, aparte de lo que uno aprende como desde lo sutil, desde lo invisible, desde Ujú. sentirte tan acompañado, desde la simpleza, Ajá. de que tú ves las condiciones en las que viven, digamos, los nativos, que no tienen, a los ojos tal vez de nosotros, que no tienen nada, Ujú. pero son tan felices. Ujú. Y que Y- toda su medicina, la botica, ¿cierto? O la farmacia está ahí en la naturaleza. ujú. Y Claro. son tan sabios, Y las lecciones también, yo creo, están ahí, o sea, la naturaleza nos va mostrando, eh, a veces hay refranes que dicen tanto, tienen tanta profundidad, pero si uno se sienta en un espacio tan limpio como ese a contemplar, ahí también hay un montón hay conocimiento que depende de uno tomarlo o no tomarlo, o observar con los ojos del alma ese tipo de realidades que son tan ajenas a lo cotidiano. exacto, Ujú. sí, sí. Y yo siento que igual como que esa alegría de vivir, no sé si la he visto nuevamente como no sé, en las personas de acá, por ejemplo. Ujú. Como que eso lo recuerdo mucho, esa sonrisa, esos ojos brillantes y como disfrutando lo que tienen, lo poquito que puedan tener, pero que es tan abundante, o para uno sentir que es tan poquito, pero en realidad hay tanta abundancia y prosperidad en sus cosechas, y cómo se ayudan. No sé, pues si había mucha lluvia y no sé, el vecino de al lado, la cosecha se le había inundado, todos ayudaban. Ujú. Entonces, ver como eso que acá a lo mejor también hay, pero allá están desinteresados, pues como hoy día tú tienes esta necesidad y todos te ayudamos. Ujú. Y no a costa o a cambio de nada, sino que es porque para que no pierdas lo que tienes o así es simplemente. O sea, a quien necesita la mano, ahí están todos para apoyar y ayudar. Es parte del ser, lo colectivo, entender que lo colectivo lo vamos entre todos, lo conformamos entre todos y además lo vamos nutriendo entre todos, todos, todas. Marce, Exacto. y bueno, yo siempre sabía de ti, cuando a veces nos reuníamos, tú trabajaste en un hospital psiquiátrico, que eso es súper fuerte. Mm. Y ahora, afortunadamente, es como que saliste más a la luz y ahora estás desarrollando un montón de actividades o hartas actividades y que lo encuentro bello porque precisamente tienes un camino profundo, vivencia, no es que
fuiste a un curso, estudiaste los apuntes y quisiste hacer algo, sino que hay vida vivida y eso es tremendamente valioso. ¿Qué te impulsó? Ahora, ¿hubo algún gatillante que tú dijiste, sí, ahora, ok, ahora comparto todo lo que sé, todo lo que he aprendido, pero desde todas las perspectivas, porque tu profesión también obviamente ha ayudado, si no se trata de ser terapeuta porque alguien tomó un curso de algo, o sea, requiere una preparación, un acompañamiento. Ese tipo de acompañamiento requiere una preparación profunda técnicamente. Mm, sí, yo creo que igual he tenido, he sido bendecida que los lugares donde he trabajado me han permitido igual hacer algunas cosas como de estas, digamos. Entonces, claro, era como hacerla para los colegas, típico de repente, oye, vamos a hacer una reunión, pero antes de la reunión tú nos podrías hacer algo, autocuidado, Marce, tú nos podías hacer el autocuidado, y yo siempre feliz, po. Y yo creo que, claro, se llega un momento también, como te decía, o sea, uno dice ya, pues, todo esto que estoy aprendiendo, pero ya, o sea, hay que entregarlo también y devolverlo en esta reciprocidad, en este equilibrio, en esta armonía del dar y recibir. Pues. Yo siento que me han regalado tantas cosas del universo, Dios, las personas que he conocido, que me han enseñado. Este chamán nunca, tampoco, no sé, todo lo que él me pudo haber enseñado, o distintas personas de repente, han sido de manera gratuita. O sea, el chamán nunca me cobró un peso, por ejemplo. Que a veces uno ve, oye, vamos a la selva, nos van a enseñar y tenés que pagar 1 millón de pesos, no sé, mínimo, para estar 10 días. Lo que Entonces pasa es que creo que, el maestro, disculpa que interrumpa, el maestro o la maestra siempre, siempre a reconocer al alumno en quien puede depositar esto. Por eso se pueden pagar 20.000 cursos, pero en realidad siento yo que el mayor valor, y aunque puede obviamente surgir un montón de ideas, hay gente que puede canalizar, etcétera, pero la tradición es fundamental y cuando un abuelo o abuela dice, ok, yo quiero entregarte esto, eso tiene un valor que nada lo paga, nada, nada. no, por supuesto. Y entonces eso fue como, ya, pues tengo que atreverme. Y aparte, de repente, claro, uno lo hace más de repente con personas conocidas, cercanas. Y en realidad también yo tenía un tema con el cobrar. Ya. Yo creo que por eso era algo también que no saltaba así como hacerlo como más público, publicitándolo, porque yo decía, ¿cómo voy a cobrar si alguien quiere, está buscando una sanación de su alma o del cuerpo o emocional? ¿Cómo voy a cobrar? O Ujú. sea, como que era, si yo quiero ayudar o quiero acompañar, digamos, a otra alma, entonces también desde ahí, claro, lo hacía, pero más como una amiga que me lo pedía y yo no cobrando. Pero también llegó un momento que también, pues, obviamente uno entiende el equilibrio y la energía, y que todo tiene también un aiming, todo tiene una reciprocidad, entonces dije ya, también las cosas que yo hago son de un valor, digamos, también bajo, no es un valor así como tal vez y ahí, obviamente cada terapeuta le pone el valor también a lo que está realizando, pero ahí yo trato de tener como ese cuidado también. Y que obviamente también buscando espacios donde a lo mejor también la persona que arrienda el espacio también sea como consciente y también el arriendo del espacio sea un monto tal vez más bajo incluso que el mercado, y eso también produce que yo también pueda tener un costo bajito para que en el fondo esta medicina llegue a más personas o llegue a las personas que puedan acceder y que no porque no tienen, no sé, 20 lucas, 30 lucas, 40 lucas, no sé, lo que sea, no puedan acceder porque chuta, el valor se escapa de lo que yo puedo. Ujú. Entonces yo creo que así también uno va tejiendo red y se va encontrando con personas que, oye, yo arriendo esto, pero en realidad, no sé, a un súper bajito costo y quiero que se mueva este espacio nomás. O Ajá. quiero que este espacio sea como, no sé, de sanación y por lo mismo, pucha, cobra un valor muy bajito. Entonces, también he tenido la suerte, creo yo, y la fortuna de que se ha ido dando esto también. Ujú. Marce, y este tema del chamanismo que partió en otro territorio, ¿cómo ha sido para ti vivirlo acá, en este espacio, en esta cultura, con estas realidades? Porque, bueno, a veces se dice chamanismo cosas que no son, bueno, tantos términos que son manoseados. ¿Cómo ha sido para ti vivirlo, aplicarlo acá en este territorio?
Yo creo que igual uno cuando, porque también hay gente que dice, pero el chamanismo, si tú vivías acá en Chile, o sea, ¿por qué no? O si, qué sé yo, te interesa la cultura, no sé, nativa, ¿por qué no te vas con los mapuches, por ejemplo? Y claro, puede que tengan razón también. Eh, pero claro, cuando uno va investigando, va estudiando, uno se da cuenta, ¿cierto?, que el chamanismo, bueno, que es algo milenario, muy antiguo, pero que las técnicas que esto lo han visto, ¿cierto?, antropólogos, distintos antropólogos, que todas las técnicas que utilizaban el chamanismo, que nace en Siberia, eh, increíblemente, por ejemplo, los mapuches ocupan las mismas técnicas, con otros nombres. Cada cultura les tiene como sus nombres, pero en el fondo las técnicas son las mismas. Por ejemplo, en el chamanismo, ¿cierto? Ya, lo básico inicial es animal de poder, y los mapuches o el machi, él trabaja con animales de poder, y les llama así también. Entonces, pareciera que es como ajeno, pero en realidad no es tan ajeno. Ajá. O sea, y claro, si el chamanismo también, obviamente, con creencias personales que uno tiene, también lo va juntando. Y lo mismo, para el chamanismo todo tiene un espíritu. Entonces, y está eso sagrado, ¿cierto? Entonces yo siento que no ha sido difícil, como que las realidades converjan estando acá, digamos, y teniendo como esto que, claro, pareciera que es de otro lado, no es tan difícil, o yo siento que no es difícil, porque convergen. Y eso también está hasta en nuestro territorio, digamos, con los mapuches, por ejemplo, que es difícil acceder, muy difícil acceder a ellos también. Sí. Claro. Sí, no, te entiendo totalmente, porque de hecho a mí me pasó en alguna ocasión con los temas del saumerio, que me decían, oye, ya, pero tú, ¿por qué hablas de los mexicas, que es la tradición, una de las tradiciones que porto? Bueno, y ahí entrar a explicar, a veces obviamente uno no dice nada, pero cuando uno estudia y cuando uno tiene además la vivencia y conoce personas que están dispuestas o que de la nada te empiezan a conversar y uno ve esos puntos de conexión, ok, aquí hay algo. O sea, a mí me pasó, por ejemplo, en una ocasión y yo llamé llorando a una amiga mapuche para contarle lo que yo estaba experimentando con una mirra que traje de Egipto. Entonces, una mirra de Egipto con una chilena que porta una tradición mística tolteca, hablándole a la mapuche, era como, guau, muy loco. Me decía, ñaña, pero sí, eso es, lo que tú me estás diciendo, eso es. Quédate con esa certeza en tu corazón. Y yo así, ¡ah! Exacto, Qué lindo, claro. Marce. ¿Y cuáles son las próximas actividades que tienes programadas? Mm, Bueno, ahora estoy haciendo como eso, pues, hartos talleres de chamanismo, también de cacao. Próximamente igual quiero ir también a las raíces a Siberia. Entonces, Ujú. espero así con muchas ansias poder ir tal vez ya 2 años más, si no este año ya el próximo, no sé. También a conocer los orígenes, pues. Porque claro, todo lo que yo he conocido también es a través de, bueno, de los libros, de los antropólogos, ¿cierto? Pero estar allá y estar con chamanes de Siberia también me imagino que va a ser muy enriquecedor y voy a también aprender muchas cosas o de vivenciar ahí con ellos y también ir, no sé si la palabra es conociendo, pero en el fondo también constatar que todo lo que he aprendido Ujú. de estas otras personas que me han formado, que también es así. O sea, también yo experimentarlo desde mi sentir, desde mi vivencia, viéndolo. eh, Así que bueno, eso así como un poquito, no sé, mediano plazo. Pero eso, los talleres, este sábado hice uno acá en Peñalolén, de Animal de Poder. Estuvo muy bonito, siempre pasan cosas muy, muy mágicas. A veces son simplemente, o uno dice simplemente como talleres, por ejemplo, eso como para hablar un poco de chamanismo, y créeme que pasan de repente sanaciones muy bonitas en las personas. Ujú. Eh, Así que en realidad cuando uno tiene, yo creo que eso, o sea, también uno se abre a la experiencia, porque hay mucha gente que a veces se yo como que algo me pasa con el tambor. Generalmente la gente que llega a estos talleres es como eso, como que algo me pasa con el tambor, o siento una conexión con el tambor. Eh, y el tambor es medicina, po. El chamanismo transcultural o el chamanismo esencial no necesita ni una planta de poder eh, o algún estímulo, digamos, externo. O sea, acá solamente con el tambor uno puede hacer un viaje chamánico, eh,
tener un trance chamánico, de poder, digamos, ir al mundo invisible y tener esta comunión con tu espíritu, con tu animal de poder y poder traer una medicina, un mensaje, insisto, y sin tener que tomar algo externo también. Sí, totalmente. Yo creo, bueno, cuando el alma está dispuesta, siempre va a encontrar el camino, o el camino lo va a encontrar a uno en realidad también. Exacto, Oye, sí. Marce, y necesariamente me surge preguntarte, porque bueno, muchas personas que tienen este vínculo con lo que no se ve, eh, muchas, no todas, o algunas personas ya, hay personas que han sido, eh, no sé, no detectadas, no sé, pero que hay algún tipo de situación mental, quizá a veces cuestionada. Te quiero llevar al tiempo cuando tú trabajaste en el hospital psiquiátrico. ¿Tuviste algún tipo? De hecho, cuando leía este libro precisamente, encontraba así como eh, increíble entender eso, que como el tema del que muchas personas esquizofrénicas, en definitiva, a veces son chamanes o a veces sienten que son, como que se mueven entre los dos planos. Voy, por ejemplo, al caso de la querida Mireya en Concepción. O sea, yo tengo un montón de amigos que tuvieron distintas experiencias y a mí me pasó en una ocasión que se me acercó y me dijo, bruja. Y yo le quedé mirando, no dije nada y me dijo, ya, si no le voy a contar a nadie. Y se fue caminando al lado mío y me contó como ella relatándome cosas de una de mis vidas anteriores. Y yo así como, sí, ya, no, o sea, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Cómo ha sido para ti o has tenido ese tipo de experiencia viviendo con este tipo, con personas que tienen algún tipo para esta mirada como de desequilibrio Mm. mental? Sí, pues de hecho, bueno, yo creo en eso. Ujú. Obviamente hay otros psicólogos que van a decir, imposible, eso no es así, qué sé yo. Y yo creo que no tiene que ver con que uno sea ortodoxo o no ortodoxo. Yo creo que también tiene que ver con el desarrollo, no sé, bueno, de cada uno, ¿cierto? También espiritual. Pero claro, pues, o sea, se dice mucho que muchos chamanes, como dices tú, y ahí está el peligro también, pues, porque lo que yo te decía en un principio, si uno está todo el día chamaneando, o todo el día, ¿cierto? Ya a lo mejor con estos dones así como antena, claramente te vaya a volver loco. Claro. Y ahí es donde uno tiene que tener este equilibrio también, o sea, y que también, por ejemplo, lo hacen los machis, que es cuando ya yo voy a una ceremonia, me visto, entra el machi, ¿cierto? Hace lo que tiene que hacer, luego termina la ceremonia y el machi se saca su vestimenta y se va, no sé, va a cortar leña, va a preparar, no sé, o arreglar su casa, no lo sé. Y acá es lo mismo, po. O sea, si uno no logra o no tiene, o yo me imagino las personas que, no sé, que leen registro acá, chicos que canalizan, en el fondo tú no puedes estar todo el día canalizando. Ujú. O lo que yo te decía en un principio también, un psicólogo o un psiquiatra que esté todo el día diagnosticando o tratando de intervenir para que el otro no se cambie, algo te va a pasar, po, porque Ujú. eso no es el estado natural, po, de que uno esté en un rol. Ujú. Nosotros funcionamos de repente mucho desde los roles, pero nosotros no somos un rol. Somos Ujú. una persona que siente, que ama, que tiene que comer, que tiene que descansar, que tiene que dormir, que tiene que de repente decir, no, hoy día no puedo, ¿cachai? Y no a todo que sí, o no solamente estar como al servicio con mis dones. Entonces, claro, cuando una persona no puede en el fondo decir hasta acá, o ahora abro esto, o voy al mundo invisible, por decirlo de alguna más chamánico, y estoy siempre en el mundo invisible viendo y sintiendo y entregando lo que yo veo, va a llegar un momento en que tu mente va a colapsar. Ujú. Y desde ahí es como tener esto súper claro, que es como, bueno, ahora voy a hacer esto, pero luego sigue mi vida normal, po. O sea, Ujú. insisto, comiendo, haciendo aseo, haciendo algo que me guste, pucha, voy a ver una puesta de sol, y cuando haya que estar a disposición, te conectas con eso y ya, y Ujú. luego vuelves a tu vida y ves la película. Y se Entonces, cierra. ¿Y será o no? Sí o no. En este caso la pregunta es cerrada, que hay una, casi una tecla en realidad, que es la que funciona así, que eso es lo que
es el espacio, ¿cómo se diría? Liminal, en realidad, de que si uno está loco, en realidad si hay algún tipo de patología o no, el poder cerrar esa puerta o dejarla abierta. Bueno, yo conozco a personas, o sea, académicas en realidad también, que pueden estar viendo seres desencarnados, pero claro, hay igual otro tipo de conocimiento y de experiencia que les permite entender que son desencarnados y que no interfieren en la vida cotidiana. Pero me pasa también que he conocido personas que esa puerta no la cierran y que la dejan abierta y como que necesariamente tienen que ir y hablar. ¿Cómo crees tú? ¿Qué crees tú que pasa? O sea, bueno, me has contado como tú señalas que uno en realidad decide, pero con tu experiencia profesional y práctica, ¿dónde crees tú que está esa perilla que dice, ok, abro a esa otra dimensión o cierro esa otra dimensión? Yo creo que tiene que ver también con el proceso, obviamente, cierto, de cada uno y de autocuidado. Ujú. Porque yo creo que también, insisto, todo tiene un equilibrio. Entonces yo no puedo estar dando o conectar, porque la vida no es así, po. O sea, uno no, insisto, no puede estar solo desde un rol, po. Ya, mi rol de canalizadora, por decir algo. Que desde el chamanismo, por ejemplo, uno igual, ahí también hay que tener cuidado, po. En el sentido de, no sé, po, la canalización, tal vez el tarot, eh, o tal vez otra tipo de terapia, por así decirlo, de esta, porque ahí en realidad tampoco uno no sabe quién está en el otro lado, en el fondo. Claro. ¿Quién te está Y, hablando? exacto, ¿Y exacto. y cómo logran discernir Es desde que el ahí, chamanismo? claro, por eso, claro, desde el chamanismo, y por ejemplo, por eso te ponía también el ejemplo con los mapuches, cuando tú tienes tu espíritu guía, tu animal de poder, tú sabes quién es la persona que te está diciendo, mira, esto es, o te está mostrando, o, bueno, obviamente ahí hay un trabajo de que uno, claro, mientras más conoce tu espíritu guía, tú te vas adosando a este espíritu. Mm. Cuando yo hablo de espíritu o animal de poder es lo mismo, ¿ya? Ajá. Eh, y uno tiene un animal de poder para trabajar ciertas cosas, por ejemplo. Yo quiero trabajar, por decir algo, no sé, recuperación del alma y yo tengo un espíritu guía que solo con ese espíritu guía yo voy a trabajar recuperación de alma. O, por ejemplo, no sé, alguien tiene un cáncer o tiene una enfermedad física y yo voy a tener, pudiera ser, otro espíritu guía, otro animal de poder para trabajar eso, pero yo sé que es solo él Ajá. o la o el animal o espíritu guía. Y ahí está la diferencia con esto otro. Y lo mismo, por ejemplo, el machi. Ellos también tienen su animal de poder y tienen un animal de poder, no sé, lo mismo del cielo, del bajo mundo, pero saben para qué están ocupando o para qué están llamando a ese espíritu guía, porque ese espíritu guía es sabio en esa materia específica. Ujú, ujú. Entonces, ahí también, claro, pues, obviamente cuando tú no sabes quién está en el otro lado, en el mundo invisible, te puede decir, ah, yo soy tal persona, o no sé, pero no necesariamente tú sabes o puedes comprobar que realmente sea esa persona. Y cuando uno ya empieza a trabajar con un espíritu guía, un animal de poder, o sea, hay un trabajo también de conocerlo, de saber qué le gusta, cómo tú lo tienes que llamar, y tener una comunión diaria con él. Ujú. Para el chamanismo, todas las personas, y que en realidad por eso te digo, todo se va cruzando y va haciendo sentido también. Por ejemplo, si uno lo quiere ver desde el cristianismo, eh, por ejemplo, siempre a uno le decían de chiquitita el ángel de la guarda, hay que rezarle al ángel de la guarda, ¿cierto? Acá en el chamanismo se dice que cada vez que una persona nace, hay un animal de poder o un espíritu guía que se dona para acompañarte, Ujú. y está siempre contigo. Pero para que tú lo puedas, en el fondo, o lo puedas sentir, o él pueda aparecer, o pueda ayudarte, y en el fondo este animal de poder o espíritu guía eh, se dona o voluntariamente dice yo me voy con esta alma, es en el fondo para ayudarte a tener una vida con más armonía, con más equilibrio. Pero tú tienes que tener una comunión con él. Y por ejemplo, no sé, pues yo siempre digo a las personas que tienen un altarcito, por ejemplo, y que ya conocen a su animal de poder, en su altarcito tener una fotito de su animal de poder, o en protector de pantalla, o en unos aritos, en un colgante, eh,
pucha, si saben que le gusta, por decir, no sé, la manzana, pucha, poner una manzanita en su altar, y es tan fácil hacerse un altar. Un altar no tiene que tener tantas cosas, sino que los 4 elementos, agua, tierra, aire, ¿cierto? Fuego, representarlos y ahí empezar a tener esta comunión. Y para el chamanismo es muy importante tener esta comunión o saber de tu animal de poder, porque se dice que nosotros enfermamos por 3 causas. La primera es porque uno pierde la fuerza. Ujú. Y cuando uno pierde la fuerza tiene que ver con que el animal de poder no está, como que se ha replegado un poquitito o se ha ido porque uno no tiene esa comunión, por ejemplo. Entonces desde ahí es tan importante de que tú, si lo conoces o que lo puedas conocer, y empezar a tener una convivencia con él diaria, o pedirle, pucha, asísteme en esto, ayúdame en esto, guíame en esto, y tratar de conocer lo que tú más puedes de ese animal. Hoy día también por internet uno puede meterse y decir, no sé, dónde viven los osos, qué le gusta comer a los osos, Ajá. y es más fácil también aprender Ujú. o poder ir conociendo, digamos, a tu animal de poder. Ujú. Oye, que hoy te agradezco mucho la conversa, Marce. Además es como un tirón de orejas. No sé cuál es el mío, de hecho me estabas ¿Ves? hablando y ¿Ves? como que aparece. ¿Ves? Marce, te agradezco mucho la conversación, el espacio. O sea, tengo 20.000 preguntas y me encantaría seguir conversando. Pero bueno, espera, alguien ahí escribió algo que dice: Hola María Paz. Hola María Paz. Manda saludos a ambas. Me he escuchado que el animal de poder va cambiando con las vivencias que vamos teniendo, las etapas, o el animal de poder es uno para siempre. Eso. Sí, bueno, en estricto rigor es como que hay uno que nos va a acompañar siempre sí o sí, porque es el que se dona o el que dice yo acompaño esta alma, pero durante la vida también nos pueden ir apareciendo como otros espíritus guías o animales de poder auxiliares. Por ejemplo, en momentos específicos que uno está atravesando alguna situación, porque cada animal de poder trae una medicina o trae un mensaje. Entonces, sí es posible de que en algunos momentos a veces uno puede tener 4, 3, 5. Yo digo siempre, o sea, uno con que pueda conectar con uno, ya, porque no todas las personas van a poder conectar a lo mejor con 4, 5, 6, no sé, pero con uno, pucha, ya con él tratan de tener esa comunión y sí, en la vida sí pueden aparecer otros más para traernos un mensaje específico para ese momento que estamos atravesando o transitando. Ujú. No, y gracias, Marcia. Mira, y ahí la Emita dice: gratitud por tus conocimientos entregados, Marcela. Gracias, chiquillas, por sus comentarios, por la pregunta también, María Paz. Oye, Marcia, te quiero agradecer. Obviamente me encantaría ir a una de tus actividades, pero que a veces no me coincide. A veces tengo muchas ganas de participar en hartas cosas, pero bueno, las responsabilidades o qué sé yo, ya sea de trabajo, familiares, lo impiden, pero todo es perfecto, ¿no? Así que, qué Sí, hermoso, dice la María Paz, gracias. no, gracias a ti, agradecerte mucho, porque de verdad que fue como estar en el living de mi casa, así con una amiga conversando. Tú eres muy cálida, hace sentir muy bien, así que, y se pasó muy rápido el ratito, así que, no, agradecida de ti, de crear, insisto, estos espacios, de generar estos diálogos, y que de repente a lo mejor una palabra, algo, alguien le puede como, ¡guau! O yo vivo lo mismo, me voy a atrever, o voy a tener coraje, voy a seguir mi propósito, o voy a seguir lo que siente mi corazón. Yo con eso siento que si alguien tal vez esto puede ayudarles a confiar, Ujú. confiar en lo que tu corazón te dice, me doy por pagada. No, ay, linda, gracias. Oye, qué loco. Bueno, yo siempre también agradecí de la vida. En la mañana conversaba con una persona muy querida y hablábamos precisamente de estos temas, cómo van apareciendo señales, cómo uno a veces también se va boicoteando y va dudando, pero bueno, yo le decía, a veces puede que uno dude, puede que uno decaiga, pero si uno mira el entorno, en realidad, porque creemos en lo colectivo, sentimos que así debe ser, siempre alrededor te va a sostener el espacio o te va a dar señales, va a estar una mano para ayudarte a salir. Y yo creo que el chamanismo también nos habla de eso, de lo colectivo, de la unión con lo natural, del sentirse parte de un todo. Exacto, yo creo también lo más importante de tener la certeza de que no estamos solos, de que siempre va a estar tu animal de poder ahí.
esperando que tú te trates de conectar con él, o en la naturaleza, en todo, si todo está vivo, todo tiene un espíritu. Entonces ya también tener esa certeza de que no estás solo, de que puede pasarlo cualquier cosa. La pérdida de un trabajo, no sé, se te incendia tu casa, bueno, a lo mejor no tan extremo, pero cualquier situación no estás solo. Y que nunca te sientas solo, porque no estás solo. Sí, totalmente. Ya, Marce, te quiero agradecer a ti y a quienes se conectaron, a quienes van a ver el video después. Va a quedar guardado en YouTube también. Yo comparto el enlace en Facebook. Y desde ya te invito a la conversación la próxima semana, que va a estar la Paula Sí. Bustos, que es otra comadrita también, que ella trabaja bueno, en realidad con botánica, tiene muchos dones también. Y es una mujer que, al igual que tú, ha vivido, ha experimentado y desde ahí comparte. Así Ujú. que te agradezco y las invito, chiquillas, a la próxima semana también conectarse. Agradecerte de todo corazón y a las personas que se conectaron. Sí. Un abrazo. Chao, que estés Besitos, muy bien. cuídense. Chao, chao. Chao.